Hola, hoy vengo con la segunda parte del soporte para celular. Recuerden que el chiste de este soporte es que se para solito sin necesidad de tener nada acá. Este bolsillo es para echarle cositas. Si es para nuestras tejedoras, podemos echar las tijeras, las agujas, lo que quieran ahí y tener el celular acá para manipularlo. Si es para otras cosas, podemos echar plumas o lo que ocupemos, pero la gracia es de que se para solito. Empecemos con la segunda parte. Recuerden que esta es la segunda parte, queda una tercera parte para no hacerles tan largo el paso a paso. Bueno, antes de empezar, les comento. En la primera parte les enseñé a hacer esta flor. Vamos a avanzarla, a terminar este primer bolsillo y a enseñarles esta parte. Esta parte es la más importante de este diseño para que él se sostenga. Es muy importante que lo hagan como lo hice yo, con un bolsillo acá y un bolsillo acá. Esto es lo que ayuda a que el soporte se mantenga de pie. Entonces avancemos con esta segunda parte y queda una parte final para enseñarles a hacer que es la parte donde va el celular, para explicarles un poco. Es sencillo, no se preocupen, no es nada complicado, pero sí quiero enseñárselos. Sin más, empecemos con la segunda parte de nuestro soporte para celular. Bueno, ya terminé y mire, así nos quedan las dos partes igual. Voy a enseñarles cómo empezamos nuevamente el diseño. ¿Listo? Entonces, acá tengo blanco. Voy a hacer blanco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y 6 blancos. Y recuerde que voy a hacer lo mismo que la parte de abajo. Entonces acá tengo 6 blancos en la parte de abajo y tengo 7 negros. Eso voy a hacer 6 blancos. Acá cambio mi hilo porque ya corresponde negro y voy a hacer la misma cantidad de puntos negros que tengo acá abajo a la misma altura. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos negros y me quedan 2 blancos, que eso los voy a hacer con blanco porque en la parte de abajo, cuando ya me quedaron solo 2 puntos negros, los hice con blanco. En total me quedan 3 vueltecitas, 1, 2 y 3. Mire, así. Acá, por el contrario, los hago con negro. Entonces ya llegué, tengo acá 2 negros. Voy a hacer 2 negros para que me quede igual que esta vuelta. Y ya empiezo los 7 blancos. Igual que aquí que hice 7 negros, acá tengo que hacer lo mismo. 7 blancos y me quedará el espacio para hacer los 6 negros. De esta forma estamos empezando nuevamente el diseño, pero la parte de arriba. Mire, acá ya tengo 7 blancos. Ahora voy a hacer los 6 negros y hago lo mismo. Mire, así como hice esto acá, igual lo voy a hacer acá y ya les enseño. Bueno, yo ya di 2 vueltas, 1 y 2, pero les voy a enseñar cómo lo hice. Mire, acá solo tengo una, la que les enseñé. Mire cómo forma este cuadrito, haciendo esto que les dije de los 2 blancos encima de negro. Esta línea blanca está acá y 2 blancos encima de blanco forma un cuadrito que es el centro de la flor. Bueno, yo ya di la segunda vuelta, les voy a enseñar. Es muy sencillo, no es para nada complicado. Termino acá con un punto negro sobre negro. Mire, recuerden que estamos formando esa línea y vamos a hacer los blancos.
Ya en estas vueltas los blancos se disminuyen porque tengo que dejar un blanco libre para empezar los negros. Entonces tengo 3, 4 y 5 blancos. En la anterior me salieron 6, en esta solo me salen 5 porque voy a empezar el primer negro acá sobre blanco. Hago los 7, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Me queda un negro libre. En ese punto negro hago el primer blanco en este punto negro, y encima de los dos blancos que tengo, recuerde que tengo 3 vueltas anteriores donde empecé con blanco. La última con el negro le metí 2 blancos encima de negro. Esta que atraviesa todo el motivo, que es el centro, hice lo mismo, blanco encima de blanco. Y esta primera que acabo de hacer en la vuelta anterior, también metí 2 blancos encima de blanco para que me quede igual que esta. Ahora sí voy a meter 2 negros encima de blanco, que estos 2 negros son estos 2 de esta hojita. Esto es lo que estoy haciendo, empezando nuevamente las hojitas del centro. Y ahora sobre el negro hago 2 blancos, un negro sobre el primer blanco que tengo de este bracito, y voy a hacer los 7 blancos. Eso es todo para empezar nuevamente las 4 hojitas o los 4 pétalos de la parte de arriba de mi flor. Termino 6 y el último me queda sobre negro, porque así como estamos reduciendo acá el color que se disminuyó del blanco, así se disminuye el negro. Ya no me quedan 6 negros, me quedan solamente 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y acá empiezo igual, disminuyendo los blancos. Entonces tengo 1, 2, 3, 4. En la siguiente vuelta me queda 3, luego 2, hasta que queda solo uno, como este de acá. Voy a meter nuevamente el negro, les voy a enseñar esta vuelta y ya vamos a continuar solitos para adelantar, terminar este primer cuadro y enseñarles cómo empezamos el otro, donde vamos a trocar los colores. Recuerden que esta parte siempre quedan 7. En este bracito me quedan 7 negros y me queda un negro libre porque lo estoy corriendo hacia afuera. Acá me queda el último negro libre porque el primero lo hice acá sobre blanco. Y en ese último negro voy a hacer un blanco y acá voy a aumentar esta hojita, esta del centro es esta que acabo de empezar acá. La voy a aumentar porque voy a hacer el primer negro sobre blanco y 2 más para un total de 3. En la siguiente vuelta ya me quedan 4 porque voy a hacer este con negro, luego 5, 6, así hasta que llegue acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. Cuando ya tenga estos 7 puntos les voy a enseñar para que les quede claro cómo se disminuye esta parte de acá, porque de aquí para arriba lo que hicimos fue aumentar. Cuando nosotros lleguemos a tener los 7 puntos, vamos a disminuir. Igual esta hojita se va a crecer con 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas, 1, 2, 3, me faltan 3 vueltas más. Voy a adelantarlas y ya les enseño. Quiero explicarles bien para que no se me pierdan. Así como aquí aumenté el negro, acá voy a aumentar el blanco y lo hago de esta forma. 2 blancos sobre blanco y el tercero lo hago acá sobre este punto negro, y este punto negro lo voy a correr sobre el blanco de esta forma acá,
y ya hago mis 7 blancos. Recuerde que queda igual. Si aquí tengo 4 blancos, acá me tienen que quedar solo 4 negros. Voy a continuar y ya les enseño. Bueno, yo ya avancé bastante, mire, ya tomó mucha forma. Esta parte ya tiene las 6 vueltas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya esta parte no le voy a hacer más, solo voy a seguir con esta. Aquí ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a enseñarles cómo lo terminé. Yo sé que estaba muy fácil, simplemente era correr el blanco hacia acá, correr el negro hacia acá, hacer los 7 acá, los 7 acá, no saltarme. Y estos irlos aumentando, pero voy a enseñarles. Acá ya me queda un solo negro. A este lado todavía tengo 2 blancos porque aún no he hecho esta vuelta. Hice esta para enseñárselas, esta aún no. Entonces hago un solo blanco, me queda un blanco libre. Recuerde que empezamos a disminuir y mire, ya nos queda solo uno. Hago los 7 negros, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y en el negro que queda libre vamos a hacer el blanco de esta forma. Simplemente hago acá el blanco y me queda el blanco de abajo libre. Ahí sigo aumentando estos negros. Ya acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y acá, para seguir la línea que llevamos, entonces cambio a blanco. Eso es todo lo que voy a hacer. Acomodo bien mis hilos y hago lo mismo con el blanco. Aumento un blanco sobre negro. Acá tengo 5 y hago uno más aquí sobre este punto negro para aumentar a 6, y cambio y hago el punto negro corrido, que este punto negro ya sé que lo tengo que hacer, pero entonces lo hago acá sobre blanco y hago los 7 blancos y acá solo me queda para un negro. Listo, voy a terminarla para enseñarles. Bueno, ya terminé. Así me quedó. Recuerde que sabemos que ya terminamos cuando tengamos la misma cantidad de vueltas que tenemos acá abajo, las tengamos acá arriba. Con eso sabemos que estos bracitos ya terminaron, ya no vamos a hacer más nada ahí. Entonces, como ya terminé, ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas igual que abajo. En esta vuelta voy a hacer lo mismo que acá. Entonces ya voy a hacer todo este blanco. Voy a hacer en este único blanco que tengo, voy a hacer blanco y voy a tapar todo este con blanco. Les voy a enseñar hasta dónde hago el blanco. Es sencillo porque repetir la parte de abajo, pero si quiero enseñárselas por si tienen dudas. Hasta este último negro, hasta ahí solamente hago el blanco. Acá abajo es muy fácil. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blancos. Acá cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 blancos con este que está sin terminar. Tengo la misma cantidad de puntos. Estoy repitiendo lo mismo que hay en la parte de abajo. Hago los negros empezando acá sobre este blanco porque aún me falta aumentarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 negros. Ya ahora sí aumenté a 7, igual que en esta vuelta, que me quedaban 7 y 7. Ya a partir de esta vuelta empiezo a disminuir. Voy a terminar este también. Tengo que tener 7 blancos, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ya hago toda esta parte negra porque esta parte es la que lleva el fondo negro.
Eso es todo lo que tengo que hacer. Hago lo mismo con el otro lado y ya les voy a enseñar cómo vamos a empezar a hacer esta partecita. ¿Listo? Porque tenemos que hacer esta parte y empezar a disminuir esta hasta que nos quede un punto como está acá. Bueno, ya terminé. Acá empecé, volví a meter ya esta parte. Esto es lo que empecé acá. Quiero enseñarles. Recuerden que estamos haciendo lo mismo de acá abajo y acá abajo. Mire cómo se va. Derecho, derecho, derecho. Entonces siempre tenemos que tener la misma cantidad de puntos acá porque esta línea ya baja derecha. Igual que esta. Esta ya va a subir derechita. Ya no tiene disminuciones a este lado. Entonces igual vamos a hacer punto negro sobre negro y vamos a disminuir ese en el centro. Lo vamos a hacer de esta forma. Dejamos un punto negro libre para meter un punto blanco. Y en el primer blanco que tengo voy a hacer un punto negro, que estos puntos los voy a ir aumentando al paso que disminuyo este. Eso es todo. Así como la parte de abajo empecé a aumentar poco a poco estas hojitas, ahora voy a empezar a disminuirlas. Y las voy a disminuir aumentando estos dos puntos que acabo de hacer en el centro. En la siguiente vuelta voy a dejar uno negro y este serán dos puntos. Entonces dejo este punto negro, hago blanco y hago blanco sobre blanco. Hago un punto negro sobre negro y un punto negro en el primer blanco. Y ya voy a disminuir, en cada vuelta disminuyo un punto a cada lado. Yo voy a terminarlo y les enseño esta parte, este blanco que acabo de poner acá. Se aumentará poco a poco hasta que termine igual que este. 1, 2, 3, 4, 5, 6 blancos, un negro y este sí sigue igual. Eso es lo que vamos a hacer, igual este negro. Este se aumentará 1 a 1 hasta que quede igual que esto. Esta es la partecita que estamos haciendo. ¿Listo? Yo voy a adelantar y ya les enseño. Bueno, así ya nos quedó la estrella completa. Miren lo bonita que se ve. Se ve muy preciosa, me encanta. Realmente me gusta mucho. Está hermosa. Bueno, yo voy a empezar nuevamente una acá, pero lo voy a hacer trocada. O sea, los colores. Quería explicarles. Bueno, antes de explicarles cómo vamos a seguir, yo simplemente seguí aumentando esto, seguí disminuyendo este. Mire, tiene un solo punto. Si lo cuento de acá hasta acá, tiene la misma cantidad de puntos hasta acá. Mire lo bonito que forma este cuadrito. Y acá simplemente pasé una vuelta completa blanca, una vuelta completa negra. Mire. Eso es todo, no he hecho nada diferente. Eso es lo único que hice. Ahora quiero mostrarles cómo empezamos la siguiente flor. Yo voy a hacer el tamaño del celular. Ya sabemos que esta bolsita es para celular. Entonces, este primer bolsillo lo voy a hacer del tamaño del celular. Simplemente voy a crecerlo hasta donde yo quiera para tapar el celular. Eso es todo lo que voy a hacer. La voy a crecer hasta realmente el tamaño es al gusto de ustedes. Igual al tamaño de su celular. Si tiene un celular más cortito, creo que ya les queda así. En fin, eso es. La medida será así. Para el tamaño del celular porque está pensada es para esto. Bueno, como yo quiero para ese celular, entonces sí me falta crecer un poco más la bolsa y les voy a enseñar cómo voy a seguir para que me quede el color negro al lado contrario. Ya este blanco no quiero que quede cruzado. Entonces terminé acá con negro y voy a empezar acá con blanco. Voy a hacer toda esta
con negro también. Este blanco, estoy empezando acá en el blanco, pero lo voy a hacer todo negro. Está el último, mire, todo negro, porque ya voy a intercambiar. Arriba ya me quedará negro y aquí al lado ya quedará el blanco. Eso es todo lo que vamos a hacer. Yo voy a hacerlo, voy a avanzar hasta la altura que yo quiero y les enseño. Quería mostrarles cómo vamos a trocar ya los colores. Acomodo mis hilos, jalo un poco el blanco que no quede recogido, no está recogido acá en la parte de atrás, que eso es lo que siempre les digo. Y voy a hacer ahora el negro, pero con blanco. Mire, de esta forma, para que ya este lado me quede blanco y el lado de allá me quede negro. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Termino acá con blanco y voy a cambiar a negro y voy a poner negro encima del blanco. No es más. Y volvemos a repetir todo lo que ya les expliqué con la flor. Volvemos a hacer todas las vueltas, hacer el paso a paso como les enseñé. Yo voy a adelantar, mire, para que ya esta flor que voy a hacer acá sea negra y esta sea blanca. Eso es todo. Voy a adelantar y ya les enseño para mostrarles hasta qué altura la subo y cómo vamos a continuar para darle la vuelta. Bueno, ya terminé, así quedó mi forro. Les voy a enseñar. Mire, yo no quiero que quede más grande, voy a dejar solo este tamaño. Este será el tamaño real que nos va a quedar. ¿Listo? Mire, así. Este es el tamaño. Si pongo esto por encima, mire, queda así en todo el borde. Así, este es el tamaño real que quiero. Depende de ustedes. Si lo quieren un poco más corto, no pasa nada. Si lo quieren más largo, solo avanzan un par de vueltas más. Realmente la altura se la dan ustedes. En mi caso, yo quiero que quede hasta ahí nomás. Entonces, yo voy a separar la parte de adelante y la parte de atrás. Es muy fácil. Sé que a partir de este ya empieza negro y acá cuando termine este, que es la parte con blanco, ahí estoy terminando una cara, la mitad. Esta es una cara, esta es la otra, no importa cuál escogen ustedes. En mi caso las dos quedaron iguales, así que no importa. Voy a hacer este borde. Este borde lo voy a hacer a esta altura para que me quede bonito. Voy a hacerlo con, hagámoslo con negro. Sí, ¿por qué no? Hagámoslo con negro. Y voy a hacer este borde. 1, 2, 3 cadenetas. Entonces acá voy a subir 2 cadenetas. No, lo voy a hacer súper pequeño. Una cadeneta nomás. Hago lazada y acá donde tengo el punto negro, hago un punto largo y voy a contar 1, 2 y en la tercera cadeneta, en el tercer punto, hago un punto deslizado. Hago lo mismo, una cadeneta, hago lazada y hago un punto largo, pero sacando solamente 2 sacadas para que no me quede tan largo. Y cuento 1, 2 y en el tercero hago un punto deslizado. Estos son moritas, es darle un borde. Solo quiero darle un borde, no quiero hacer más nada. Una cadeneta lazada y en el punto donde acabo de hacer el punto deslizado, hago un punto alto con una sacada. Cuento 1, 2 y en el tercero, punto deslizado, una cadeneta, una lazada y hago un punto alto sacando solamente 2 sacadas. 1, 2 y en la tercera nuevamente. Esto lo hago para darle un bordecito a esta parte de la bolsa para que quede de una vez y no tener que hacerlo después. Ya lo dejo de una vez hecho. 1, 2 y en la tercera hago un punto deslizado, pero acá me va a tocar hacerlo un punto bajo, no deslizado, para poder cambiar de color. Entonces lo dejo sin terminar,
lo termino con blanco. El blanco lo guardé en toda la vuelta, no lo deseché, viene guardadito por estas moritas que he hecho. Y voy a hacer acá lo mismo que les acabo de enseñar. Perdón. Una cadeneta, hago lazada y acá donde dice el punto bajo hago mi punto alto y cuento 1, 2 y en la tercera punto deslizado, una cadeneta, hago lazada y en ese mismo punto hago un punto alto, cuento 1, 2 y en el tercero punto deslizado. No estoy haciendo nada diferente y hago punto alto, cuento 1, 2 en el tercero punto deslizado, solo una, hago lazada, punto alto, 1, 2 y en el tercero 1, 2 y en el tercero ahí, punto deslizado. Eso es todo en esta parte, 1, 2 en el tercero. Acá vuelvo a hacer lo mismo, ya no puedo hacer punto deslizado porque necesito cambiar de color. Entonces se los enseñé todos, no me quise saltar ningún punto para que ustedes vean, no quise hacer pausa para que ustedes vean qué acabo de hacer en esta parte, no más, solo en esta parte, porque vamos a empezar a trabajar esta parte sola. Este que ya tiene borde ya no lo vamos a hacer más. Entonces llegué acá y empiezo nuevamente mi motivo. Recuerden que estoy aumentando el blanco porque entonces tengo 2, 3, porque estoy haciendo este bracito. Este bracito es el que estoy haciendo. Mire, acá empieza a aumentar el blanco, aumenta el blanco hasta acá. Esta es la parte que estoy haciendo, pero la estoy haciendo con negro porque lo único que hice fue cambiar el color arriba. Listo. Entonces hago lo mismo, los 7 blancos, el último me queda acá sobre negro. Ahora hago el punto negro, sobre blanco y disminuyo los blancos. Recuerden que como estoy disminuyendo, entonces hago, a ver, acomodo bien mi hilo acá, hago 1, 2, 3 y 4 blancos, me quedan solo 4 blancos. Hago lo mismo acá, 4 negros, un blanco acá corrido, los 7 puntos negros y aumento acá y ya nos vemos para enseñarles. Recuerda que estoy haciendo esto mismo, entonces estas hojitas son las que estoy haciendo, así como les enseñé a disminuir hasta que quedaron 2, eso es lo que estoy haciendo acá. Bueno, yo ya la terminé, así como les estaba mostrando. Mire, hice lo mismo que les enseñé acá. La única diferencia es esta, que este tiene el fondo blanco, este tiene el fondo negro, pero es lo mismo. Y llegué acá donde empecé las moritas, en esta vuelta donde ya tengo las moritas hechas, ahí llegué, terminé con blanco y les voy a enseñar. Ya les dije, no vamos a trabajar más sobre las moritas. Esas moritas es el borde de mi primer bolsillo. Entonces estoy acá y me voy a devolver, hago una cadeneta, giro mi trabajo porque me voy a devolver trabajando solo en esta parte. Llego acá y me devuelvo, llego acá y me devuelvo unas vueltas, no son muchas realmente, son unas cuantas vueltas. Las voy a tejer y ya les muestro a ver si queda la altura que yo quiero, porque eso depende mucho de la altura que yo quiero que tome. Bueno, hice una cadeneta. Tengo que tener claro cuántos puntos tengo acá. Acá tengo 3 puntos, 1, 2, 3. Esos 3 puntos los tengo que hacer. Entonces traigo mi punto negro. Voy a trabajar agarrando esta pestañita de atrás. No estoy agarrando. Mire, acá queda el caminito de cadenetas que forman los puntos bajos. No la agarro de acá del centro, la agarro de acá, mire, de acá, de atrás. Estas pestañitas de atrás, mire, así. Meto mi aguja acá por detrás y de ahí es que me estoy agarrando. ¿Listo?
para que ustedes me entiendan mucho mejor. Tengo 3 puntos bajos, tengo que hacer esos 3 puntos bajos. Entonces acá en la parte de atrás me agarro, guardando siempre el negro, punto bajo, 2 puntos bajos, 3 puntos bajos y 4 puntos bajos, porque recuerde que estoy aumentando este y estoy disminuyendo el negro. Cambio mi hilo, hago los 7 negros. Recuerde que este bracito sigue igual, entonces voy a hacer los 7 negros, 3, 4, 5, 6 y 7, porque lo voy a hacer acá sobre este blanco para que me queden 7. Cambio de hilo, hago el punto blanco que debe de ir ahí por el motivo que ya les enseñé, el patrón que ya les enseñé. Entonces ahí en la vuelta anterior me quedaron 4 negros, ya disminuí uno porque corrí este, entonces me quedan solo 3, 1, 2 y 3. Eso mismo hago con el blanco, 3 blancos, corro el negro, 1, 2, 3, corro el negro, acá y hago los 7 blancos. Estos 7 blancos siempre tienen que ir. Bueno, ya di la vuelta. Mire que no se nota la diferencia, queda igual, a pesar de que lo tejí hacia este lado por dentro, o mejor dicho al revés, no se nota la diferencia. ¿Listo? Acá terminé con negro. Recuerden que estoy aumentando, a ver, acá termino con negro, mire, ahí está la unión, terminé con negro, hago cadeneta, giro mi trabajo y ya quedo tejiendo al derecho. Vean, ya este bolsillito queda muy aparte, mire, ya aquí queda el bolsillito aparte, que era lo que yo quería. Mire, ahí ya queda mi bolsillo y voy a trabajar solo esta parte. Bueno, voy a devolverme, ya hice cadeneta, acá ya sabemos la dinámica, entonces seguimos aumentando el blanco, seguimos aumentando el negro. Vamos a tejer igual. Subí con una cadeneta, tengo 4 negros acá, tengo que hacer 4 puntos negros. Agarrando la pestañita de atrás, mire, guardando el hilo blanco y hago 1, 2, 3 y 4 puntos negros. Ahí se ve perfecto. 4 puntos negros y voy a hacer uno más porque como lo estoy haciendo corrido, entonces 4, 5 puntos negros, los 7 blancos. Sí tengo que hacer estos 7 blancos para que mi bracito quede corrido. Hasta el último. 6 y el 7 me queda acá sobre este negro. Ahora hago corrido este punto negro acá y ya me quedan solo 2 blancos, que este es el centro de la flor. Si ustedes se dan cuenta, cuando ya tengo los 2 blancos, ya he hecho el centro de la flor. Miren, 2 blancos ahí y ya tengo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Me falta una vuelta para las 6, que esa vuelta la damos
acá cuando metemos los dos del color diferente encima. Entonces hasta ahora tengo 5, 1, 2, 3, 4, 5. Voy a terminar acá y les muestro cómo hacemos la siguiente vuelta, que es la vuelta 6, para que nos quede 1, 2, 3, 4, 5 y 6 bracitos. Listo, 6 vueltas acá en el brazo. Voy a terminar esta parte. Ya sabemos, 2 negros, hacemos el blanco, hacemos los 7 y aumentamos el blanco para que quede igual que este. Bueno, ya terminé la vuelta. Mire, acá tengo 2 blancos, 2 negros y terminé acá. Acá tengo 5 negros acá, acá igual son 7. Y tengo solo 5 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a hacer la vuelta 6. Ya terminé con un punto bajo. Voy a hacer una cadeneta, giro mi trabajo para quedar trabajando acá por dentro. Y voy a alar un poco este hilo negro, lo paso para adelante y recuerden que estoy aumentando los blancos. Entonces acá tengo 5 blancos, voy a hacer 5 blancos. Agarro esta pestañita y hago 1, 2, 3, 4 y 5, y voy a hacer uno más porque aún me falta 7 puntos de este bracito, aún me faltan. Cuadro mi hilo negro porque voy a cambiar a negro y hago los 7 puntos del bracito, que estos son los últimos puntos que hago porque ya llegué al centro de la flor. Acá recuerde que son 6 sobre negro, 6 sobre negro y 1 sobre el blanco para que sean 7. Acá completo los 6 y acá encima de este blanco para que sean 7. Y encima de estos 2 negros hago 2 blancos. Quise repetirlo porque pues como lo estamos trabajando de ida y vuelta, no quiero que se me confundan. Entonces encima de estos 2 negros que me quedan, voy a hacer 2 blancos, 1, 2. Y ahora encima de los 2 blancos que tengo acá de este lado, voy a hacer los 2 negros, 1, 2, y hago el último bracito con blanco. Bueno, yo ya di la vuelta, mire, terminé. Se las muestro al derecho y acá empecé. Es muy fácil. Recuerden que vamos a repetir esto de la parte de abajo, lo vamos a repetir hacia arriba. Entonces tengo que hacer esta cantidad de puntos. Yo acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos blancos, que es la cantidad de puntos que tengo acá abajo, porque voy a empezar nuevamente el bracito. Entonces eso es lo que voy a hacer, repetir igual en la parte de abajo. Entonces aquí voy a hacer 7 puntos negros, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 puntos negros y me quedan los 2 blancos, que en esta vuelta todavía los voy a hacer blancos. Y como esto los hago blanco, entonces los 2 primeros de este lado los voy a hacer negros. 1, 2. Y voy a hacer lo mismo, 7 blancos para empezar el bracito, que es este bracito. 7 blancos y los 6 negros que me quedan. Voy a terminar, doy la vuelta y les enseño nuevamente cómo vamos a meter estas dos hojitas del centro. Listo, para que quede claro. En este momento estoy formando este cuadrito que se hace acá, medio negro, medio blanco. Este cuadrito es el que estoy formando en este momento. Bueno, yo ya voy a empezar la segunda vuelta.
de este bracito. Bueno, en sí es estos son los bracitos que estamos haciendo, los que van hacia arriba. Les quiero mostrar cuántas vueltas vamos a hacer. El centro de todo mi trabajo es este, mire, esta línea que hice totalmente negra y esta que hice totalmente blanca. Ese es el centro de todo mi trabajo. Entonces yo voy a repetir acá 2 vueltas más, porque tengo que tener 1, 2, 3 vueltas, y esta sería la vuelta 4 de las hojitas. Entonces eso, yo tengo que hacer 2 vueltas más. Esta sería la segunda. Mire, les muestro que voy a hacer ya la segunda. Entonces me faltaría solo una más. Eso quiero que entiendan, para que sepan que ese es el centro de todo mi trabajo. Acá. Y en este estoy disminuyendo, mire. Aquí, a partir de este empecé a aumentar hasta acá. A partir de este empiezo a disminuir hasta que me quede uno nomás, como está este. Eso es todo lo que tengo que hacer. Entonces, ¿qué hago acá? Dejo un punto negro libre, y en ese punto negro que dejo libre empiezo a hacer los blancos. Eso es todo lo que voy a hacer. Recuerde que son 7. 1, 2,